La Mona Lisa. Cautivadora, seductora y mundialmente famosa. Para millones de personas es la obra de arte por antonomasia, fotografiada y admirada hasta la saciedad. Pero su enigmática sonrisa sigue escondiendo un misterio. ¿Quién era? ¿Por qué la retrataron? ¿Y por qué se ha convertido en el cuadro más famoso del mundo? Tras más de 500 años siendo el centro de atención, la Mona Lisa por fin desvela sus secretos. Documentos con varios siglos de antigüedad nos cuentan verdades olvidadas. ¡Qué maravilla! He sentido un escalofrío. Los avances tecnológicos traspasan los trazos y descodifican pruebas asombrosas. ¡Extraordinario! Vaya, menudo hallazgo, ¿verdad? Desde luego. Esta investigación, que es el primer examen forense realizado en profundidad a partir de los últimos descubrimientos, me lleva en busca de la verdad acerca de la obra maestra de Leonardo da Vinci, incluyendo visitas a instalaciones y entrevistas irrepetibles. Cuando he entrado, me he llevado tal sorpresa que por poco me caigo de espaldas. Estas revelaciones cambiarán nuestras ideas preconcebidas acerca de qué se esconde tras la obra de arte más enigmática de la historia. Genial, tenemos un nuevo descubrimiento. Y desvelarán los secretos de la Mona Lisa. Esto supone un hito extraordinario en la historia del arte y también es una de las grandes noticias del siglo. Los secretos de la Mona Lisa. Hace más de 500 años, un hombre pintó a una mujer. Era Leonardo da Vinci, artista, inventor y genio. Y el resultado de su trabajo fue el inescrutable retrato que ahora conocemos como la Mona Lisa. Es una obra de arte y precisamente una de las pocas que terminó. ¿Por qué nos sentimos atraídos por la Mona Lisa? No es una reina de prestigio, ni una figura histórica legendaria. De hecho, sabemos muy poco de ella. Entonces, ¿por qué ese cuadro lleva siglos despertando todo tipo de conjeturas? La Mona Lisa es la obra en la que Leonardo plasmó todo lo que sabía acerca de la humanidad y del mundo que nos rodea a través del juego de luces y sombras. Pero el misterio lo impregna todo. Y la mujer nos mira fijamente. ¿Quién es la mujer de la enigmática sonrisa? Es una pregunta que ha suscitado todo tipo de especulaciones, desde las más ingeniosas a las más descabelladas. Por ejemplo, que es una mujer embarazada, una prostituta o un hombre vestido de mujer. Pero si miramos más allá, hay pistas que nos llevan a su verdadera identidad. Florencia, año 1500. Tras muchos años, Leonardo regresó a la ciudad en la que creció. Ha vuelto para trabajar en ambiciosos proyectos militares para hombres poderosos. Afirma estar tan ocupado que no puede aceptar pintar retratos de adinerados aristócratas. Sin embargo, un escritor apunta a que Leonardo sacó tiempo para retratar a una persona que no era una noble, sino la humilde esposa de un mercader llamada Lisa. Fue aquí donde Leonardo da Vinci empezó el cuadro más famoso del mundo. Y también fue aquí donde Giorgio Vasari, el inventor de la idea del Renacimiento y autor del primer libro sobre el Renacimiento, redactó esta obra que se centraba en la Mona Lisa, el primer texto que la analizó. ¿Quién era ella? La mujer de Francesco del Giocondo, un adinerado mercader. Este encargó el retrato y Leonardo le entregó un cuadro que, en palabras de Vasari, era tan milagrosamente realista que parecía hecho de carne, no de pintura.
Y continúa diciendo, Leonardo quiso evitar la melancolía que impregna otros retratos, así que recurrió a bufones y a gente que cantaba y tocaba para mantenerla entretenida. Nada más y nada menos. La mujer de Francesco del Giocondo y una sonrisa provocada por un grupo de animadores contratados. Caso cerrado. O quizá no. ¿Cómo podemos estar seguros de que Vasari tenía razón y de que la mujer que retrató Leonardo fue Lisa del Giocondo? A fin de cuentas, Vasari publicó su escrito unos 30 años después de la muerte de Leonardo, y aunque desarrolló su trabajo aquí en Florencia, nunca desveló sus fuentes. ¿Cabe la posibilidad de que fueran solo rumores o leyendas locales? Durante siglos no hubo forma de discernirlo, pero de repente aparecieron nuevas pruebas gracias a una fuente inesperada. En 2006, un investigador que trabajaba en la biblioteca de la Universidad de Heidelberg encontró esto. ¿Y qué es? Se trata de una página de una obra de Cicerón, el escritor romano. Una obra que estaba aquí en Florencia, en manos de Agostino Vespucci. Lo curioso es que además también tiene los comentarios de Vespucci. Este fragmento en concreto es clave porque en él Cicerón habla de Apeles, el artista griego, y a partir de ahí Vespucci escribe sus propias notas en un lateral. Y lo que escribe es toda una bomba en la historia de los estudios sobre Leonardo. Dice, Apeles hizo lo mismo que Leonardo en su retrato de Lisa del Giocondo. Y lo mejor de todo es que hay una fecha, octubre de 1503, lo que significa que Vespucci escribió esta nota casi después de ver el retrato de Lisa del Giocondo en el mismísimo taller de Leonardo. Es oro líquido y demuestra que Vasari tenía razón al menos en una cosa, que Leonardo sin duda pintó un retrato de Lisa del Giocondo. Ahí lo tenemos, el testimonio de un hombre de Florencia que probablemente vio el cuadro con la pintura aún fresca en el caballete del artista. Pero queda otra pregunta por responder. ¿Por qué pintó a Lisa si los más poderosos eran incapaces de convencerlo para que pintara algo para ellos? ¿Por qué pintaría el retrato de aquella sombría mujer? Un hombre se ha propuesto descubrir los secretos ocultos de Lisa. Giuseppe Palanti ha encontrado detalles en los archivos de la ciudad. Verdadera dinamita histórica, empezando por la casa en la que nació Lisa, hija de los Gherardini. Esta es la calle en la que vivió en su momento la Mona Lisa. Sí, Lisa vivió en esta oscura y estrecha calle de Florencia. ¿Y su entorno familiar? La mayor parte de sus familiares eran pequeños artesanos. Es decir, pequeños asalariados. Digamos que no era una mujer importante. No, Lisa nació en un local que antiguamente era un taller para elaborar lana y que luego se convirtió en vivienda. Eso da una idea de una familia que no tiene grandes lujos, porque los Gherardini nunca tuvieron casa propia en Florencia. ¿Nunca la tuvieron? No. Los descubrimientos no hacen sino ahondar en el misterio. Si los orígenes de Lisa eran tan humildes, ¿por qué Leonardo, que era muy exquisito con sus proyectos, accedió a retratarla? Giuseppe cree haber encontrado la respuesta en otro punto de la ciudad. Estamos aquí porque hemos venido a conocer la casa en la que Lisa conoció a Francesco del Giocondo y donde se casó con él. Es aquella puerta. Pero es importante también por otra razón, porque frente a este edificio vivía Serpiero, el padre de Leonardo. A ver si me he enterado. Lisa Gherardini vivía aquí entonces. Sí. ¿Y el padre de Leonardo vivía allí? Sí.
Supongo que Leonardo se pasaría a visitar a su padre. Es decir, que la familia de Leonardo da Vinci vivía casi enfrente de la familia de Mona Lisa. ¡Increíble! Hay otro vínculo, otra conexión. Francesco del Giocondo era cliente de Ser Piero, que era uno de los notarios más importantes e influyentes de Florencia. Entonces, ¿estás diciendo que Francesco del Giocondo era cliente del padre de Leonardo? Sí. Esto es nuevo. Sí. Es nuevo. Es la primera vez que establecemos una conexión clara entre Leonardo y Lisa. No solo eran vecinos, sino que sus familias tenían una relación comercial. Pero aún hay más. Giuseppe me cuenta que según los historiales de la policía de la época, Francesco tenía una reputación dudosa. Era descrito como una persona conflictiva. No solo era un mercader en alza, sino también un enérgico negociador al que no lo detenía prácticamente nada. Quizá esa fue la razón principal por la que Leonardo accedió a retratar a la esposa, o quizá es que le hizo una oferta irrechazable. En la iglesia parroquial de San Lorenzo encontramos otra prueba que resulta clave, algo en lo que no se había reparado a lo largo de la historia hasta que lo hizo hace unos años Giuseppe, el acta de defunción de Mona Lisa. ¡Qué maravilla! La caligrafía no lo pone fácil porque las entradas en estos libros no las realizaba un notario como el padre de Leonardo da Vinci, sino los curas de la iglesia. Pero creo que la he encontrado. Aquí está. ¡Qué maravilla! He sentido un escalofrío. Lisa, donna fu di Francesco del Giocondo. Es decir, Lisa, esposa de Francesco del Giocondo. Murió el 15 de julio de 1542. Creo que lo que más me gusta de esto es que es verídico. Porque, ¿qué puede haber más verídico que el acta de defunción de alguien? Lisa existió. Existió de verdad. Y en esta entrada hay otra frase que no mencionó mi amigo Giuseppe Palanti. Dice que fue enterrada en Santa Úrsula. Eso sí que me lo había dicho, pero no me había dicho esta última frase. Dulca tutto il capito. 4 palabras. Quieren decir que arrastró con ella a todo el capito. Es decir, que a su cuerpo lo siguió todo el cuerpo de la iglesia de San Lorenzo. Con eso se da a entender que aquel funeral atrajo a muchísima gente y que entonces, en julio de 1542, era una persona muy destacada en la vida de la ciudad. Todos los florentinos habrían sabido que Mona Lisa habría muerto. Un funeral espectacular. Numerosos canónigos, capellanes y clérigos, y todo el clan de los Giocondo caminando tras el ataúd de Lisa. Francesco había muerto 5 años antes, pero se aseguró de que en su testamento quedaba recogido que se organizaría toda aquella pompa para la que describía como su amada y fiel esposa. El cuerpo de Lisa del Giocondo fue conducido al convento ahora en ruinas de Santa Úrsula. Hasta aquí podemos seguir su pista, pero hemos aprendido mucho. Es indudable que Leonardo conocía a Lisa y que le pintó un retrato. Pero si bien hemos dado respuesta a un enigma, queda otro misterio por resolver. ¿Cómo podemos tener la certeza de que el retrato que Leonardo hizo de Lisa y que el retrato que está colgado en el Louvre son el mismo? Veamos, ¿cuáles son los hechos? Según Vasari, Leonardo retrató a Lisa sonriendo en Florencia.
Las notas de Vespucci confirman que aquel momento tuvo lugar en 1503. Y la mujer del Louvre muestra a una mujer sonriendo. Por ahora todo encaja. Pero ciertos datos no. Vasari describe las cejas, pero el retrato del Louvre no tiene cejas. Vasari nos dice que Leonardo retrató a Lisa para Francesco del Giocondo, pero Francesco nunca llegó a tener en su poder el retrato que hoy conocemos como la Mona Lisa, puesto que lo tenía Leonardo cuando murió. Y lo más desconcertante es el testimonio ocular de un hombre llamado Antonio de Beatis. El propio Leonardo, hacia el final de sus días, mostró a Beatis el cuadro que ahora se expone en el Louvre. Leonardo le contó que le habían pedido que realizara aquel retrato, pero no había sido Francesco del Giocondo, sino otra persona, un noble, Giuliano de Medici. El caso es que no tiene sentido. Es casi como si estuviéramos hablando de dos cuadros distintos. Empiezo a pensar que quizá Leonardo pintó dos versiones del mismo cuadro en momentos distintos. Es posible que terminara en Florencia el retrato de la Mona Lisa y que se lo entregara a Francesco del Giocondo. Y que el retrato de Mona Lisa, que está colgado en París, es una segunda versión. Es posible que hubiera más de una Mona Lisa. ¿Podría ser esta la primera Mona Lisa? He recorrido unos 11.000 kilómetros para verte. Madre mía. Casi se podría decir que es un esbozo. Pero la cara lo dice todo. Es más joven y sonríe. Creo que las primeras impresiones son importantes y cuando he entrado me he llevado tal sorpresa que por poco me caigo de espaldas. Creo que es demasiado bueno para ser de la escuela de Leonardo. Es muy peligroso hacer afirmaciones como «No cabe ninguna duda de que este cuadro lo pintó Leonardo da Vinci». No puedo afirmar algo así, pero existe la posibilidad de que este fuera el cuadro que se quedó Francesco del Giocondo y que luego Leonardo pintara otro basándose en lo que recordaba de este. Y de ahí sale la Mona Lisa que está expuesta en el Louvre. Es una sonrisa muy juguetona, ¿verdad? Muy juguetona. Esta versión de la Mona Lisa copa por primera vez los titulares en 1914. El británico Hugh Blaker, marchante de arte, lo adquirió de una colección familiar privada y lo hizo convencido de que acababa de encontrar un cuadro de una etapa temprana de Leonardo. Lo guardó en su local de Isleworth en Londres y el cuadro pasaría a ser conocido como la Mona Lisa de Isleworth. A su favor juega su similitud con este esbozo a lápiz de la Mona Lisa realizado en Florencia en 1504 por Rafael, contemporáneo de Leonardo. En él comprobamos el aspecto original del cuadro. Sin embargo, ha pasado un siglo en el que se han escuchado las voces de defensores, detractores y propietarios de obras de arte y aún no hay consenso acerca del cuadro de Isleworth.
Jean-Pierre Isbouts está convencido de que Leonardo pintó dos monas lisas. Le impresionó tanto que escribió todo un libro sobre él. ¿Qué te llevó a pensar que el cuadro de Isleworth había sido pintado en 1503? ¿Por qué no podían haberlo pintado en 1553? Supongo que estarás de acuerdo en que una copia de un cuadro intenta imitar al cuadro original. Y el retrato de Isleworth no es una copia porque tiene muchas diferencias con el del Louvre. Por ejemplo, las columnas. El retrato está enmarcado por dos imponentes columnas dóricas. ¿Cómo sabemos que esas columnas existieron en 1503? Gracias a Rafael. Él realiza un boceto y ¿qué vemos a cada lado? Las columnas que aparecen en el cuadro de Isleworth y no en el del Louvre. Eso nos lleva a hablar de lo indicado por de Beatis, secretario del cardenal Luis de Aragón, que visitó a Leonardo en 1516. Que es sorprendente. Sí, es sorprendente, pero se trata del relato de un testigo ocular. Sabemos que está en la misma sala que Leonardo, que dice, sí, este lo solicitó Giuliano de Medici. Instigación. Instigazione. Creo que lo que intentaba era subrayar la figura de Giuliano. Giuliano salvó a Leonardo cuando éste no tenía un mentor y estaba sin blanca. Y gracias a ese patrocinio y al apoyo financiero de Giuliano, Leonardo empieza a crear la nueva versión, la versión del Louvre. Crees que hay dos explicaciones, pero no es tan extraño si piensas que se trata de dos cuadros distintos. Exacto. Jean-Pierre está convencido de que esta podría ser la primera Mona Lisa de Leonardo, el retrato pintado para el marido, Francesco. Pero de ser así, ¿por qué lo habría dejado sin terminar? Sabemos que Leonardo se tomaba su tiempo y que Francesco era impaciente. Así que quizás se lo arrancó al artista de las manos una vez que éste terminó de pintar la cara de Lisa. Este cuadro tan enigmático ha sido sometido a varias pruebas. Según la datación por carbono, el lienzo pertenecería al periodo indicado y las muestras de pintura que se han tomado coinciden con las que utilizaba Leonardo. Los escáneres obtenidos con rayos X, infrarrojos, no han encontrado nada que pueda contradecir que se trate de la primera Mona Lisa. Pero me sigue asaltando una duda. Me encantaría creer que ese rostro tan dulce que surge de la oscuridad es sin duda el de la joven Mona Lisa. Me encantaría creerlo, pero me parecería demasiado bueno para ser verdad. Es inquietante. Cuando observo el gráfico en el que se recoge dónde han tomado las muestras, veo que se ha analizado la pintura de todas partes, menos las del rostro, que es la parte más fascinante del cuadro, la parte que te lleva a pensar, sí, podría ser Mona Lisa de joven. Se me ocurre que quizá algún restaurador muy detallista y con muy buena mano simplemente no resaltó el rostro. Simplemente no supo convertir el alma de la copia de Mona Lisa en algo más atractivo, a ojos más actuales. Quizá esté equivocado y Leonardo pintó este rostro en 1503 mientras Lisa posaba para él, pero hasta que se analice el rostro no se despejará esa duda. Sinceramente me sigue pareciendo muy del siglo XX. Sin embargo, sigo convencido de que Leonardo sí pintó dos monas lisas. Si el cuadro de Isleworth no es la primera versión, entonces estará perdida en algún sitio. Y por raro que parezca, tenemos una nueva pista entre manos. Al parecer, se ha descubierto otra Mona Lisa en San Petersburgo, Rusia.
Esto sí que es tirarse a la piscina. Lo único que sabemos es que un adinerado coleccionista de arte ruso, cuya identidad se ha mantenido en secreto, ha adquirido recientemente un cuadro que podría ser el eslabón perdido de este misterio. No nos han informado de dónde se encuentra, y entonces, en el último minuto, recibimos una dirección, un lugar con un turbio pasado. Qué extraño. Este edificio fue construido en el siglo XIX y esta sala es una recreación de un antiguo pabellón de caza ruso. Ha sobrevivido porque la KGB lo convirtió en su sede durante los años del comunismo. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Lo único que sé de este cuadro es que un coleccionista de arte ruso se lo compró a una reputada familia estadounidense que lo tenía en su poder desde finales del siglo XVIII y desde entonces casi se le había perdido la pista. ¿Qué podemos decir de este lienzo? Es más pequeño. Las columnas están más terminadas que en la versión del Louvre. Vaya, ya hasta digo en la versión del Louvre. Quería decir la Mona Lisa del Louvre. Es enigmática, es fría, es distante. ¿Es una copia? No estoy seguro. Este cuadro se asemeja bastante al cuadro del Louvre y, de hecho, muchos detalles coinciden. Pero, ¿estamos ante la versión perdida de Leonardo? Al igual que se hiciera con el cuadro de Isleworth, a este cuadro también se le han realizado pruebas científicas. La doctora Chiara Matteucci de la Universidad de Bolonia ha venido para compartir sus descubrimientos. Bien, analicemos los datos científicos. Creo que podíamos empezar con el lienzo. ¿Esta es la datación del lienzo por radiocarbono? Sí. Nos dice que hay una probabilidad del 95,4% de que el lienzo esté fechado entre 1490 y 1670, así que el lienzo podría encajar. Sí. Bien. En realidad, el dato que nos revela, hablando del probable periodo, no es tanto del lienzo, sino de la capa preparatoria del cuadro. La primera capa sobre el lienzo. Encontramos que se ha fondeado la tela con una capa de color rojo. ¿Rojo? Rojo. ¿Esa es la capa? Es muy evidente. Por lo que yo sé, Leonardo da Vinci trabajaba sobre un clásico fondo blanco italiano renacentista. ¿Es así? Sí. La presencia de una base de color rojo, la primera capa de pintura, parece descartar la mano de Leonardo. Pero lo que lo cambia todo es el siguiente hallazgo: una sustancia química que no se empleaba antes del año 1600. Es interesante haber encontrado entre los ingredientes restos de sulfato de bario, ya que nos apunta a un periodo de tiempo muy específico, en el marco temporal entre el 1620 y el 1680. Y el uso de la baritina para estas capas era muy común en Francia. ¿Solo en Francia? Sí. Es una evidencia física, o más bien química. Sí. En esa zona de París y en ese periodo de tiempo, un vendedor de pigmentos había elaborado
un producto específico para la preparación de los lienzos. Y ese producto contenía precisamente la baritina. Creo que Chiara ha llevado a cabo toda la investigación que necesitábamos. El bario nos permite datar con gran exactitud este lienzo entre 1620 y 1680 y probablemente en París, porque todos los pintores de esa zona recurrían a esa persona para conseguir esos pigmentos y aplicarlos a su lienzo. Cuanto más hablo contigo, creo que en lugar de hablar en italiano debería hablar en francés con la mujer del cuadro. Encantado de conocerte, Mona Lisa. Está claro que eres francesa. Es decir, que esta Mona Lisa no es de Leonardo, sino una copia francesa de mediados del siglo XVII. De hecho, existen muchas copias, lo cual constituye un problema si uno cree, en vista de las pruebas a veces contradictorias, que Leonardo pintó dos monas lisas. Así bien, lo que estamos buscando es la imagen de Leonardo de una Lisa de joven, tal cual la describió Vasari, y tal cual la esbozó Rafael, y que debería estar fechada antes que el famoso cuadro del Louvre. ¿Dónde podrá estar? Sigo creyendo que puedo llegar al fondo de este misterio, porque hay una pista muy buena que aún no he seguido y que me lleva a otro destino: París. Un científico reconvertido en detective de arte asegura ser capaz de explicar las discrepancias. Cree que los secretos de la Mona Lisa no se encuentran en otras versiones del retrato, sino dentro de la propia Mona Lisa. Y cree que puede demostrarlo. Pascal. Bienvenido. Pascal Cot es uno de los grandes expertos en el análisis de cuadros. De hecho, toca muchos palos, como Leonardo. Es físico autodidacta y brillante inventor de una nueva técnica que ha desvelado los secretos de cuadros de Rubens, Rembrandt, Picasso y otros artistas. Su trabajo con otro cuadro de Leonardo, La Dama del Armiño, sacó a la luz versiones más antiguas de la imagen que estaban ocultas bajo la superficie y que reescribieron la historia del arte. Pero su gran obsesión es la Mona Lisa, reproducida fielmente aquí en su estudio. En 2004, el Louvre invitó a Pascal a escanear el cuadro. El objetivo era simplemente descubrir los colores originales del cuadro ocultos bajo las decoloraciones del tiempo. Su técnica también desveló que bajo la superficie estaba pasando mucho más. La última década ha trabajado en secreto, descodificando esos descubrimientos, y ahora está listo para compartirlos. Vamos pelando todas las capas de pintura como si se tratara de una cebolla. Y así reconstruimos la cronología de la realización del cuadro. ¿Esto es algo nuevo? Es una técnica novedosa, sí. El arma secreta de Pascal es su rompedora cámara multiespectral, un invento digno de Leonardo. Se proyectan 13 longitudes de onda de color y cada una penetra la superficie de la pintura hasta una determinada profundidad. La cámara captura los reflejos y genera más de 3.000 millones de bits de datos y miles de imágenes. El análisis de cada una de las imágenes en blanco y negro permite a Pascal descubrir los secretos del cuadro en cada una de las capas. Su primer descubrimiento de la Mona Lisa se encuentra muy oculto bajo la pintura. ¿Qué hemos descubierto? Hemos descubierto que la cabeza era más grande. Se puede ver la sombra de una cabeza más grande. También podemos apreciar que la nariz está duplicada. Vaya. Es decir, que llegó a tener la cabeza más grande. Y también he descubierto que esta mano era mucho más grande.
Vaya. Pascal ha recompuesto algunos detalles hasta ahora desconocidos, que se esconden bajo el retrato del Louvre. En rojo vemos marcados los elementos que parecen pertenecer a un retrato más grande que nunca superó la fase de boceto. Y este es solo el principio de los descubrimientos de Pascal. Bueno, pues vamos a continuar con otra capa. Aquí está. ¿Se puede saber qué es eso? ¿Qué es? Es un pasador de pelo, como este. ¿Has encontrado, Algo así. con la ayuda de tu camarita mágica, has encontrado un pasador de pelo que nadie sabía que estaba ahí? Ahora ya sabemos que hay un pasador. Ahí está. Claro. Pero es porque lo sabes. Sí, totalmente. Es fascinante. Y no solo eso. Si nos fijamos bien, alrededor de la cabeza descubrimos 12 pasadores. Los pasadores con perlas no tendrían sentido en el primer retrato, pero él ha descubierto algo que parece guardar conexión con ellos. Unas diminutas líneas de puntos, conocidos como técnica del espólvero, parecen sugerir un tocado muy elaborado, un tipo de tocado que, por lo que sabemos, solamente se veía en la cabeza de santas o de vírgenes. Se trata de un tocado que no tiene nada que ver con la Mona Lisa. Nada que ver. Nada que ver con ella. El espólvero oculto en la Mona Lisa había estado escondido hasta ahora y constituye una prueba clara de la manera que tenía Leonardo de construir un cuadro. Probablemente empezaba con un dibujo preparatorio, marcaba las líneas en papel de calco con un objeto afilado y a continuación pasaba los perfiles a la madera con polvillo de carbón. Pero, ¿qué ha sido del tocado? La siguiente prueba que nos muestra sugiere que fue eliminado deliberadamente. Y luego he descubierto esta corrección. ¿La ves? Es otra capa de Sí, otra. la cebolla. ¿Imaginamos a Leonardo con la goma de borrar? Sí, como ves, no son grietas. No, no es craquelado. Sin duda, el objetivo es eliminar lo que hay debajo. Es muy importante porque nos explica cómo Leonardo pasa de una fase a otra. Las imágenes escaneadas confirman claramente el método de trabajo de Leonardo. Iba construyendo la imagen fase por fase. Encima de los rayones, Pascal nos desvela los restos de otra capa, un rostro fantasmagórico que recuerda al sudario de Turín. ¿Es otra cabeza? Sí, ¿Cuántas cabezas van por ahora? esta es la tercera, La cabeza más grande, la más grande, la de la perla. la de la perla. ¿Y esta tercera? Sí. Ahora los ojos son una prueba maravillosa. He descubierto dos cruces aquí. ¡Extraordinario! Y las cruces no encajan con la mirada de la Mona Lisa. No. No. Está claro que las cruces marcan unas pupilas mirando en otra dirección. La cara que está detrás de la Mona Lisa está girada 14 grados a la derecha. Ella está mirando así y debería estar mirando así. Sí, Más bien así. y las cejas también. Este punto es interesante porque Vasari dice claramente que las cejas están pintadas con gran destreza. Sí, las cejas. Y la Mona Lisa que conocemos no tiene cejas. ¿Las has encontrado? Sí, aquí están. Aquí. Ahí están las cejas. Y aquí tienes otra boca. Fíjate en ella. Nada que ver con la de la Mona Lisa. Totalmente increíble. Apenas sonríe.
¿Lo entiendes? Como gira la cabeza a la izquierda, la boca es algo más pequeña. ¿Lo notas? Bastante más pequeña. Sí. Pascal, has encontrado toda una cara Sí. dentro Dentro. de la Mona Lisa. Sí. Vaya, menudo hallazgo, ¿verdad? Desde luego. Eso es. Desde luego. Por primera vez en 500 años, el trabajo de Pascal ha desvelado un retrato anterior realizado por Leonardo da Vinci. Tiene las mismas dimensiones que el rostro que vemos ahora, pero estaba girado 14 grados. Hay pruebas irrefutables de que llevaba un peinado distinto, más tirante. Y se ven nudos muy trabajados en lo que probablemente sea una manga. Incluso se podría sugerir que sujetaba una manta en el regazo. ¿Es este el retrato de Lisa que yo estaba buscando? A lo largo de este viaje he pensado, parece que están hablando de dos cuadros distintos. Y tú creo que me estás diciendo que hay dos monas lisas, pero que resultan estar en el mismo lienzo. Sí. Así que esta debe ser claramente Lisa del Giocondo, Así es. la esposa de Francesco. Estoy de acuerdo. Este es el verdadero retrato de Lisa Gherardini. El innovador trabajo de Pascal supone un hito extraordinario en la historia del arte. Ha combinado todos los detalles, ha descodificado los datos para descubrir los pigmentos originales que utilizó Leonardo. Y de esta manera ha elaborado una hipotética fotografía digital. Una imagen que encaja perfectamente con los datos históricos. Pero si bien esta imagen creada por ordenador representa el retrato original de la Mona Lisa, se trata de un retrato que su marido nunca llegó a recibir. En su lugar, Leonardo siguió pintando por encima el cuadro más famoso del mundo. Es decir, que sí había dos monas lisas. Pero ¿cómo encajamos estos descubrimientos? ¿Y qué hacemos ahora con la obra maestra de Leonardo? Prosigo la búsqueda de la pieza final del rompecabezas, y en esta ocasión me reuniré con una mujer que ha pasado varios años reconstruyendo la escena del día de 1503 en el que Leonardo empezó a pintar a Lisa. Experta en peinados y vestimenta del Renacimiento, Elisabetta Ñíñera ha basado en gran medida su trabajo en los descubrimientos de Pascal. Es posible datar con precisión las vestimentas del Renacimiento, tanto de la Roma de 1512 como de la Florencia de 1503. De esta manera, al recrear el ropaje que Pascal descubrió en el cuadro oculto bajo la pintura, Elisabetta puede ubicarlo y fecharlo con gran precisión. Sus resultados son reveladores. Primero nos fijaremos en el estilo de la ropa de estos cuadros del mismo periodo. Esta dama encaja perfectamente con la imagen que se tiene históricamente de una adinerada dama florentina de los primeros años del siglo XVI. No veo ninguna incoherencia. Entonces, ¿esta sería Lisa del Giocondo tal cual la dibujó Rafael? Sí, es la mejor aproximación que existe al boceto de Rafael. Es como una Polaroid. ¿Una Polaroid? Sí. Cuando Rafael dibujó esta copia en 1504, lo cierto es que ya había visto el retrato que Leonardo había hecho de Lisa. Aparte de una ligera diferencia, el velo sobre el pecho, la reconstrucción es idéntica a la que ha hecho Elisabetta y al retrato robot de Pascal. Es una prueba irrefutable de que Pascal ha encontrado la primera versión, la Lisa original de Leonardo, oculta bajo la obra final. Pero, ¿dónde deja todo esto al cuadro que vemos hoy?
Elisabetta, cuando miras a la Mona Lisa del Louvre hoy en día, desde el punto de vista de su ropa, ¿qué ves? Veo a una persona que en realidad no existe, porque hay muchos detalles que me lo confirman. ¿Me das algún ejemplo? Claro. El pelo largo que toca los hombros sería inconcebible a menos que se tratara de una noble muy destacada o que fuera un retrato póstumo. ¿Qué me dices de ese velo con el que se cubre un hombro? Sí, con los pliegues. ¿Los pliegues? Sí. Este es el elemento más interesante en la Gioconda del Louvre. Porque el arte clásico grecorromano hacía mucho hincapié en un único hombro, como en el caso de Venus, subrayando virtudes como la pureza, la castidad y la fe. Es decir, que ese precioso ropaje plegado que parece tener su continuación en el río, Sí. no es algo que se habría puesto una mujer real. No, no es real, en absoluto. ¿Diríamos que es un atributo de una diosa? Sí. En resumen, el cuadro del Louvre nos muestra a una mujer idealizada y quizás se trate de un retrato póstumo. Está claro entonces que no podría ser Mona Lisa porque seguía viva cuando murió Leonardo. ¡Vaya! Ha llegado el momento de la verdad para Elisabetta, tras muchos años de investigación y de trabajo. Por fin podemos ver cuál habría sido el aspecto real de Lisa del Giocondo, la Mona Lisa original. Dime, Elisabetta, Sí. ¿has reproducido las mangas Sí. que encontró Pascal y ha recreado los pliegues? Exacto. Ha sido un proceso complejo que nos ha llevado a comprender a fondo la obsesiva relación que mantuvo Leonardo con este cuadro. La clave está en los colores escogidos, que se corresponden con los cálculos de Pascal. Para el corpiño, Pascual encontró pigmento de un color gris verdoso. Y en cuanto a las mangas, sabemos que Leonardo llamaría a ese color leonado, que es el color del pelaje de un león. Un color leonado. No tenía ni idea, pero ahora que lo dices estoy pensando que este es su sello. Sabemos que él no firmaba sus cuadros, pero esta es su manera de firmarlo. Le encantaba jugar con las palabras. Así es. El color. Exacto. Por un lado el color leonado y también el patrón de punto llamado vincere. Sí, Leonardo da Vinci. sí, podría ser, no es ninguna broma. Estoy de acuerdo. ¿Sí? Sí, claro, porque Creo que la presencia de una firma oculta respondería a una pregunta que continúa en el aire. ¿Por qué no terminó su primera versión y se la entregó a Francesco? Firmar el corpiño con su nombre bordado es una manera de marcar su posesión, como si él mismo supiera que este cuadro estaba destinado a ser un mero retrato más, como diciendo, no es de cualquiera, es mío. Cuando diga 1, 2, 3, 1, 2, 3, me miras. 1, 2, 3. Nuestra investigación ha sacado a la luz por primera vez el que podría haber sido el retrato original de Leonardo, sin duda el de la mujer del mercader florentino, el retrato de Lisa del Giocondo. Hemos encontrado una solución a las incoherencias históricas que llevaban muchos años confundiendo a los expertos, y todo indica que hemos descubierto que, en el fondo, el retrato del Louvre podría no ser el de la Mona Lisa. Así que nos quedamos con la pregunta del millón. ¿Quién es? La única prueba que sigue primando es el testimonio ocular de De Beatis, que escuchó cómo Leonardo afirmaba que la mujer que ahora admiramos fue retratada a petición de Giuliano de Medici. Entonces, ¿quién sustituyó a la Mona Lisa en el cuadro de Leonardo? ¿Acaso Giuliano encargó un retrato póstumo? Quizá fuera un amor idealizado y divinizado. En mi opinión, solo hay una candidata.
Una mujer con la que Giuliano mantuvo un breve y apasionado romance. Una mujer que murió trágicamente tras dar a luz al hijo de ambos, un niño que no la olvidaba ni siquiera cuando Giuliano encargó el retrato. Se llamaba Pacifica Brandano. ¿Podría ser ella? Es una idea romántica. Pero de la misma manera que Leonardo nunca entregó el cuadro a Francesco, tampoco se lo entregó a Giuliano. En su lugar se quedó el retrato de la mujer firmado en código. Y se apropió de él más que de ningún otro cuadro. Al final de la vida de Leonardo, la Mona Lisa, ese cuadro con tantas lecturas que empezó siendo el retrato de una mujer y luego se transformó en otra, se convirtió de nuevo en algo más, en una obra que pasó de ser un ejemplo del arte del retrato a una expresión del conocimiento y filosofía de Leonardo. El cuadro es un inigualable mosaico en el que Leonardo ha plasmado todo lo que sabe acerca de la naturaleza y de la naturaleza humana, y creo que la clave es esa famosa sonrisa. Es la forma de Leonardo de decir que, por mucho que nos cuesta comprender este inmenso cosmos que nos rodea, al final nuestro destino es pasar por la vida tan fugazmente como se esboza una sonrisa en un rostro. Es decir, que la Mona Lisa no es solo la Mona Lisa, sino mucho más que eso. Es un cuadro en el que Leonardo plasmó su propia visión de la vida y de esa manera nos pintó a todos nosotros.